Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro capítulo de Historias de Warhammer. Como ya he comentado antes, soy un gran fan de este universo fantasía oscura, bastante oscura. Y como gran fanático quiero compartir la historia de este universo con ustedes. Como siempre he comentado hasta el momento, quiero hablar sobre personajes en específicos, ya que por lo menos canales como la Biblioteca Tisca ha hecho un buen trabajo narrando la historia del universo en general, y está el Rincón de Marco que también habla sobre eventos, guerra y batallas y la historia en general. Yo me quiero enfocar solo en personajes. Hoy quiero hablar sobre un personaje del caos. Bienvenidos. Mírame y date cuenta de que puedo matarte cuando quiera y no tienes ninguna posibilidad de evitarlo, a menos que contemples la oscuridad que ya se oculta en el rincón de tu propia mente. Allí encontrarás al padre Nurrer, listo para darte vida a cambio de tu obediencia. Niégate a él y serás mío. Palabras de Typhus. Cuando Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte, se alió junto con su legión con la fuerza del señor de la guerra Horus contra el emperador de la humanidad, desconocía el precio que tendría que pagar por aquella traición. Sin embargo, uno de los guerreros de la Guardia de la Muerte lo sabía muy bien. Su nombre era Typhus. El nombre original de Typhus era Calas Typhon y provenía del tóxico planeta natal de la Guardia de la Muerte, Barbarus. Typhus poseía la sangre de los señores de la guerra psíquico-mutantes que habían gobernado el planeta antes de ser derrotados por Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte, que había sido enviado a Barbarus desde Terra por capricho de los dioses del caos. Cuando era un niño en el planeta tóxico de Barbarus, Calas Typhon era turbado por fenómenos nocturnos sobre los que creía no tenía control. Los objetos se estremecían y eran aplastados a su alrededor cada vez que se asustaba y enfurecía, y las plantas se marchitaban y morían bajo su mirada. Estos poderes le desconcertaban, pero decidió convertirlo a su favor. Para cuando Typhus alcanzó la madurez, ya había aprendido a dominar las energías psíquicas que resonaban dentro de él cada noche. Una hazaña de la voluntad que impresionó a su anciano poderosamente. Con este acto, Typhon se reafirmó en su determinación de tener más éxito que cualquiera de sus compañeros. Cuando el emperador recuperó a su hijo perdido de las nieblas tóxicas de Bárbaros y lo reunió con los guerreros sobrehumanos nacidos de su semilla genética, Typhus fue uno de los elegidos para unirse a sus filas. La ciudadela de su clan había sido visitada por los apotecarios de la nueva legión de marines especiales de Mortarion, y durante sus evaluaciones, la fuerza interior de Typhon había brillado. Los procesos esotéricos por los cuales Typhon se convirtió en miembro de la Guardia de la Muerte se pierden en su memoria, pero cuando se enteró de que su legión rechazó el uso de poderes mentales, Typhon aprendió rápidamente a suprimir su potencial psíquico. Su primarca desaprobaba el uso de tales tácticas, viéndolas como una muleta impropia de verdaderos guerreros. En cambio, Typhon volvió a la voluntad y resistencia férreas que le permitieron cambiar los acontecimientos de su tumultuosa infancia. Esto en sí mismo era un recurso extraordinario. Typhon superó a todos los demás en las maratonianas pruebas de toxina y de resistencia protagonizadas por su incipiente legión. Tal era su fuerza mental y física que Mortarion no tardó en favorecer a Typhon.
elevándole al rango de primer capitán de la Guardia de la Muerte. Tal honor no pasó desapercibido para el estoico guerrero. Si Calas Typhoon podía ganarse un puesto tan importante sin hacer uso de sus habilidades ocultas, estaba destinado a la grandeza si cambiaban las circunstancias. A medida que los mundos errantes de la galaxia eran llevados al sometimiento imperial, Typhon se distinguió una y otra vez. Se convirtió primero en caballero y luego en un rey guerrero que contribuyó en gran medida al éxito de su legión en la Gran Cruzada. La capacidad de Typhon de hacer caso omiso de los efectos perniciosos de las zonas de guerra hostiles y las armas enemigas por igual le convirtió en una leyenda. Durante las guerras tribales de Roderick IX perdió su arma y recibió un fortísimo golpe de masa en el lateral de la cabeza, que habría matado a cualquier hombre inferior. En su lugar le condujo a una fría rabia que le llevó a matar a todos los guerreros tribales de la zona, utilizando una barra de hierro corta. Salvo desinteresadamente la vida de un escuadrón de Hermanas del Silencio sobre Madrigal, arrojándose sobre una granada crack en mal funcionamiento, y después de menos de una semana en el apotecario, se dio de alta para el servicio activo una vez más. Incluso la Hermandad de los Sudarios de Muerte, los 49 guerreros elegidos a dedo y que servían como guardia de honor de élite Mortarion, quedaron maravillados por la extraordinaria fortaleza de Typhon, aunque ninguno hablaba abiertamente de él. Los guerreros de la Guardia de la Muerte obedecían a Typhon por un sentimiento persistente de miedo y respeto. Fue durante una cruzada con los portadores de la palabra donde Typhon se enteró de un camino diferente para las legiones astartes. Un futuro donde sus habilidades psíquicas duramente ganadas sería una fuente de grandeza en lugar de un tabú que se debían ocultar a plena vista. El más famoso capellán de los portadores de la palabra, Erebus, introdujo a Typhon en los secretos de la logia de los 7 pilares, una de las logias guerreras que habían comenzado a extenderse por las legiones de marines espaciales en los últimos días de la Gran Cruzada. Fue durante este tiempo cuando Typhon alcanzó a ver lo que los marines espaciales podrían llegar a ser si se quitaran el yugo de las ambiciones del emperador. Tal vez la revelación de Typhon fue en clave en la propia caída de Mortario al caos. Quizás Mortario lo hubiera hecho por su cuenta. De cualquier manera, el atormentado primarca vio en Horus a un digno maestro, mientras que en el emperador solo vio un egoísta prepotente, que le había robado la realeza duramente ganada en un solo día. Con el primarca de la Legión 14 y su primer capitán unidos en su rebelión, no pasó mucho tiempo para que el resto de los oficiales de la Guardia de la Muerte empezasen a pensar de igual forma. La excepción fue el capitán de la 7ª Gran Compañía, Nathaniel Garro, cuya negativa a permitir que el honor de su legión muriera sin más cambió el curso de toda la herejía de Horus. La corrupción que se extendía por las legiones astartes mostró su rostro en Isvan III, donde Mortarion ordenó a los leales al emperador dentro de la legión destruir a los cantores herejes del planeta. Mientras estos luchaban sobre el terreno, los elementos corruptos de la Guardia de la Muerte bombardearon el planeta con armamento vírico. Cuando la carne de sus hermanos se desprendió de sus huesos, Horus provocó la ignición de los gases desprendidos durante el bombardeo vírico y encendió la atmósfera del planeta en una tormenta de fuego que carbonizó a miles de marines espaciales. A pesar de la ofensiva terrestre lanzada por las legiones traidoras bajo el mando de los primarcas traidores, un núcleo de leales sobrevivió, estacionado a bordo de la fragata Eisenstein. El capitán Garro y un grupo de leales había descubierto la traición del señor de la guerra antes de que ordenase el exterminatus.
Carro está decidido a huir del sistema Isban y marchar hacia Terra. Al darse cuenta que algo andaba mal, Typhoon, a bordo del acorazado Terminus S, se desplazó a interceptar la pequeña fragata, aun cuando no había recibido orden alguna de su bullicioso subordinado, el comandante Ignatius Kruger, el cual se encontraba infiltrado en la nave lealista. Se dio a la persecución mientras la Exeste intentaba evadir las armas de su nave. La fragata sufrió graves daños por las masivas baterías de cañones de la Terminus S, pero escapó. Carro y un puñado de legionarios de la Guardia de la Muerte llevaron la noticia de la rebelión a Terra. Mientras la herejía que Oru inició pasó poco a poco a una guerra a escala galáctica, Mortarion ordenó a su flota dirigirse a Terra a toda prisa para unirse a las otras legiones traidoras en la destrucción del falso emperador. En este punto, Typhon servía a un solo maestro y no era su primarca. Typhon se había ocupado de matar a los navegantes de la flota, pero tranquilizó a Mortarion diciéndole que el don que poseía lo llevaría a través de la disformidad. A pesar de que odiaba la idea de aprender la brujería, Mortarion tenía pocas opciones. La flota de la Guardia de la Muerte hizo la transición a la disformidad, y en el proceso se condenaron a una eternidad de guerras como los títeres de un dios antiguo y malicioso. Al dirigir a su legión por la disformidad, Typhon le puso al alcance las garras de su nuevo amo, Norger, el señor de la descomposición. Las extrañas mareas de la disformidad son notoriamente inconstantes, pero durante su viaje toda la flota quedó varada. Cuando las naves de guerra se quedaron sin dirección y sin esperanza, la influencia del padre Norger comenzó a manifestarse. La Guardia de la Muerte quedó sometida a la terrible infección de la plaga destructora y de la putrefacción de Norger. Cuando éstas lograron infiltrarse, contaminó tanto a las naves como a los guerreros de su interior. Al poco tiempo, las hordas de moscas demoníacas zumbaron en un miasma que llenó cada nave de guerra. Allí donde mordieron a los desesperados guerreros, la carne se volvió supurante. El veneno de sus picaduras hizo que florecieran cuernos y otras excreciones. Sus barrigas se hincharon y sus ojos se disolvieron como huevos rotos. Incluso las servoarmaduras mutaron y fluyeron en extrañas formas. En este caso, la capacidad de resistencia sobrehumana de la Guardia de la Muerte demostró ser un digno enemigo, pues simplemente no podían morir. En cambio, fueron transformados poco a poco en marines de Praga, cuyas almas fueron reclamadas por Nugre a cambio de una liberación permanente de su dolor. Typhon, por haber orquestado esta gran corrupción, fue recompensado más que nadie. Crecido, su piel y servoarmadura se convirtieron en una. Grandes túneles de hueso pestilente nacieron de su cuerpo. En estos se vertieron miles de moscas demonio de Nurgle, que le devoraron hasta que su cáscara podrida estuvo llena de bulliciosa vida. Typhon se convirtió en una gran colonia de insectos portadores de enfermedades. Los embudos de hueso que brotaron de su espalda tosían nubes negras mientras ciervos de nugre regurgitaron las energías psíquicas emanando de lo que quedaba del cuerpo de su heraldo. Typhus, anfitrión del enjambre destructor, había nacido, el más bendito y maldito de todos sus parientes. Aunque al final la herejía de Horus fue derrotada, las legiones traidoras reclamadas por los dioses del caos cambiaron para siempre. Typhus se encontró luchando contra las criaturas más surrealistas que había visto nunca. Muirs de cristal viviente que se hicieron añicos por su gran guadaña. Minotauros de 8 miembros que fueron reducidos a lodos biológicos con sus explosiones psíquicas. Y sirenas torneadas que encontraron su final en el cuerno mutante que había brotado de su frente. Como en toda su vida sobrevivió. Mortarion, para entonces un príncipe demonio de Nugre, reclamó un distante mundo demoníaco,
conocido como el planeta de la plaga, como su dominio. Allí gobernó como rey de demonios y marines espaciales del caos por igual. El primarca demonio reformó su mundo para parecerse a Barbaros, su antiguo planeta natal. Typhus se sentía enfermo por el sentimentalismo. Su lealtad era a Nurgle, y él se fortalecía cuando los mortales temían la muerte. Para entonces era una leyenda profana por derecho propio, y no se contentó con una existencia sedentaria como mano derecha de su primarca. Reunió a aquellos cuya amarga enemistad contra el imperio todavía ardía con fiereza, formando una flota de plaga que llevó a la marea de la deformidad una vez más. A su cabeza iba la Terminus S, la lanza que Typhus pretendía hundir profundamente en el corazón del imperio. Con la bendición del padre de plagas se trataría una herida que nunca sanaría. Desde ese día ha desatado cientos de miles de enfermedades en el imperio de la humanidad. La plaga destructora es sin duda la más virulenta de todas, aunque su vector de insecto demoníaco significa que es de uso limitado al infectar sistemas estelares. Typhus fue siempre un hombre ambicioso, y su búsqueda incansable de la plaga perfecta le lleva a la destrucción de naciones, mundo e incluso sistemas estelares. Incluso ha caminado por el jardín del propio Nurgle en el reino del caos, aprendiendo un gran número de formas de convertir orden y estructura en decadencia y caos. Se murmuraba que siguió a un emisario humanoide compuesto enteramente de sus propias moscas demonio a las afueras del jardín, adormeciendo sus hongos sensibles con su profunda voz de bajo y embrujando a sus guardianes con cuentos de entropía y desesperación cuando visitó el reino de los mortales. Cuando las legiones carmesíes de Kor invadieron el jardín y mataron a todas las bestias que pudieron encontrar, fue Typhus quien coordinó la defensa del jardín, liderando la carga final de drones de plaga y bestias vagosas en el barranco burbujeante. En el clímax de la batalla, Typhus venció al gigantesco príncipe demonio que comandaba las legiones de Kor, paralizando a la bestia con cabeza de perro con plagas cada vez más virulentas, hasta que fue capaz de vencerle en combate singular y tomar sus entrañas como regalo para el caldero de Nurgle. Tal fue el favor resultante del señor de la descomposición que éste le permitió alcanzar su trono, presentando su ofrenda antes de sumergir su guadaña en la suciedad que se acumulaba alrededor de su base y retirarla rápidamente antes de que la muerte le reclamara. Cuentos como estos brotan allí donde pisa Typhus, pues su ambición es tan feroz como siempre. A medida que sus viajes a través del imperio llevan sistema tras sistema a la ruina, Typhus se convence cada vez más de que él es el verdadero hijo de Nurgle. Mortarion han demostrado su debilidad a no librar la guerra contra el imperio. Para Typhus, el primarca era puramente el vector por el cual los marines de plaga nacerían en este universo. Por contra, Typhus ha sido incansable en la persecución del objetivo de su verdadero maestro. Desató la putrefacción de Nurgle sobre Carandis VII y Proteus, convirtiendo miles de millones en alma en portadores de plaga, que catalogan incansablemente las enfermedades menores que surgen a la estela de Typhus. En Ligeta liberó una canción de plaga que obligó a los infectados a cantar un himno a Nurgle incluso a medida que se consumía. Acabó con toda la población masculina de Florín con la temida fiebre roja y desarrolló la pandemia mundial de Jonás, reduciendo un mundo santuario otrora orgulloso en una necrópolis global de tumbas llenas de podredumbre. Sin embargo, la joya y la corona de los logros de Typhus es la introducción de la plaga zombie en el segmento oscuros. Con esta terrible nueva maldición, Typhus ha funcionado los ciclos de la vida y la muerte, un acto que ha complacido sobremanera a su amo. La plaga zombie es una enfermedad disforme y solo puede infectar a los que no tienen esperanza ni fe en sus corazones. En la rutina de la vida imperial, la gran mayoría de la población se encuentra en ese grupo.
Las desafortunadas víctimas de esta horrenda enfermedad mutan de adentro hacia afuera, tosiendo hasta la muerte durante un periodo largo y doloroso. Eso solo es el comienzo de su sufrimiento. Aquellos que caen no permanecen muertos. Sus cuerpos son reanimados por el poder sobrenatural de la infección y dan caza a los vivos. Desesperados por roer en carne cálida, fresca, incluso una sola picadura puede transmitir la infección a un nuevo huésped, por lo que el proceso comienza de nuevo. Cuando no está cosechando para Nugren con su sacatripa en el campo de batalla, Typhus se sienta en el trono de mando de la Terminus S, fusionando su mente con los sensores de la nave para buscar su próximo destino entre las corrientes de la disformidad. Su incesante viaje para encontrar aún más lugares para difundir las bendiciones de Nugren le valió el título mitad reverente, mitad burlón de El Viajero, entre los agentes de los poderes de la oscuridad. Bueno amigos, esta es la historia de Typhus, el viajero, el principal heraldo de Dios de la putrefacción, Nugren. Como siempre, espero que les hayan gustado esto. Gracias si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar el podcast o el video. Si quieren que hable sobre un personaje en específico, me dejan sus comentarios. Y muchas gracias. Mis redes sociales están en la descripción. Hasta luego.